Muy buenas pichurrines, pichurrinas, ¿qué tal estáis? Yo encantadísimo de teneros aquí un ratico conmigo, haciéndome compañía, tragándoos la publicidad, haciéndoos miembros del canal, Patreon, mandando superchat, super sticker cuando hago directos y super thanks para premiar lo bien que hago los vídeos. ¡Claro que sí! Hombre, por supuesto, hay que decir la retaila al principio y al final. Yo siempre la dejo para el final, pero bueno, os toca aquí, os toca la retaila al principio. Mirad, esto es un momento reflexivo. No es un momento reflexivo, pero es un momento que es interesante, o yo al menos considero que es interesante, porque es para ir preparándonos sobre todo a los que tenemos mentalidad viejuna. Somos unos carcas, somos unos viejunos, unos viejos sexosos y viejetas, vegeta, sexosas, bola de drag. Entonces, hay que ir preparándose el cuerpo. Veamos, ahora mismo ya están empezando a abrir el melón las firmas de moda, firmas de perfumería. Estoy globalizando, están abriendo el melón para empezar a buscar lo que son las nuevas imágenes dentro de las firmas, es decir, actores, actrices, cantantes y cantantas que se nos van a venir. Mirar. Ya desde un principio, hace ya algunos años, hay algunos que están ya muy predeterminados, que es como Chalamet con Chanel, Zendaya con Lancôme, Kim Kardashian con su propia firma, y ahora le toca el turno a Bad Bunny con lo que es el tema de la ropa interior de Calvin Klein. Pero esto obedece sobre todo a un estudio marketingiano muy profundo de tendencia. Nos vamos a empezar o a tener que empezar a olvidar de lo típico de la Julia Roberts, de la señorona del J'adore Dior, de Charlize Theron. Todo esto lo vamos a ir viendo como paulatinamente va a ir desapareciendo. Sí que seguirán haciendo sus comerciales, porque lo seguirán haciendo, pero perdiendo por completo representatividad y lo que es la actualidad del momento, porque también es cierto que llega el punto en el que se tiene que producir un cambio generacional muy importante, y es ya. Directamente Calvin Klein ha roto la brecha con lo que es el tema de Bad Bunny, contratadísimo, y además, si atendemos a los estudios que se han estado haciendo, las contrataciones que posiblemente nos lleguen no va a ser tanto en cuanto por parte de lo que son los actores, sino que se van a ir metiendo más dentro de lo que es la tendencia musical. Entonces iros preparando el cuerpo, porque todo lo que nos llega ya son sobre todo cantantes. Ellos, ellas, cantantes. Va a ser lo que más. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos. No siempre íbamos a tener las viejas glorias de los años 80, 90, 2000, sino que 2000 es de principio de 2000, porque ahora lo que toca es otra historia. Y otra historia que viene marcada por nuevas caras, nuevas tendencias y otra forma de hacer las cosas. También es cierto de que los directores artístico-creativos que estamos teniendo dentro de las firmas son gentes bastante jovencitas. Entonces también es normal que vayan mirando poco a poco, no tanto en cuanto al pasado, sino más hacia el futuro, o hasta incluso, evidentemente, que es lo que necesitan, mirar el presente más absoluto, el ya. Y como tienen que ir mirando el ya, pues tienen que ir contratando gentes que vean que tienen un montonazo de seguidores para contratarles y que les dé la cara en las campañas publicitarias. Ni más ni menos. Yo, francamente, veo a Bad Bunny en calzoncillos y salgo corriendo. No, para nada. Ni regalado. Vamos, no le toco ni con un palo. No, porque es automáticamente digo, no. No. Si es que soy viejo, si es que ya lo digo, si es que soy un viejo viejuno. Pero, lejos de todo eso, creo que es importante con respecto a
los viejos viejunos como yo, o un poco más jóvenes que yo, o un poco bastante más jóvenes que yo, que han conocido las viejas glorias de Hollywood, a los viejos cantantes que han ido haciendo campañas y ahí lo vamos a ir teniendo poquito a poco. Van a ir haciendo la inclusión total y absoluta de las nuevas caras que se nos vienen. Iros preparando, lo digo en serio porque se viene muy fuerte a partir del mes de agosto, que es cuando empieza la campaña de Navidad. En agosto, el ejemplo lo hemos tenido este agosto pasado, del 2024, hemos tenido el ejemplo. Si es que lo he estado diciendo, automáticamente nos llega el mes de agosto, pleno verano, y empezamos con la campaña navideña. De hecho, hay anuncios que no tienen nada que ver ni con perfumería, ni con cosmética, ni con nada de nada, que es más de alimentación, y ya están haciendo incursiones dentro de lo que es el tema de las campañas navideñas. Es que llevamos 2 o 3 años que siempre hay alguien, Casa Tarradellas, no sé qué, no sé cuántas, que saca ya el anuncio, el preanuncio de las Navidades. Y además ya en lo que es toda la promoción de publicidad que nos llega online por los teléfonos, por los ordenadores, ya la tenemos ahí metida, la Navidad en el mes de agosto. O sea, es que no hay que esperar ni a octubre tan siquiera. Es que lo tenemos ahí cada vez más pronto. Bueno, va a terminar la Navidad el día X de enero, el que sea, y automáticamente va a comenzar. La vamos a tener que volver a... ¿Ya la tenemos aquí otra vez? No, hombre, no, un poco de relaxing cup en Plaza Mayor. Hombre, por Dios, qué angustia. Pues sí. Por eso digo que cuando llegue el mes de agosto vamos a empezar a ver movimientos muy importantes. De todas formas, daros cuenta de que tampoco tenemos tanto tiempo para el mes de agosto. Se nos viene ya, con lo cual van a ir haciendo pre-campaña, sin ser una campaña navideña, pero ya van a ir calentando motores, nos van a ir presentando nuevas caras, las vamos a ir teniendo ahí, las vamos a ver en publicidad, por activa y por pasiva. Es que es así, o sea, olvidaros de todo lo que ya hemos conocido, porque esto es el futuro o el presente inmediato que está por escribir. Es verdad, no nos queda otra. Entonces, y cuidado porque estoy abierto absolutamente a todo, yo no le voy a decir que no, y además porque entiendo que los señores de Calvin Klein, la directora artístico-creativa que tienen ahora, es una maquinota total. Es que es brutal esta señora, brutal. Cuando vi la colección que ella presentó, dije, ole ahí señora, muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Yo creo que la firma realmente se va a relanzar con ella. Ojalá y no me equivoque, porque lo que vi me encantó. Entonces, todo lo que hagan a partir de aquí, es una tía joven, viene de trabajar con The Row, etcétera, etcétera, etcétera. Está corridita en estas lides, sabe muy bien lo que hace. Y además entiendo que no solamente eso, sino que está muy bien asesorada y tocará hacer el brainstorming y pondrán ideas y por eso contratan a quien tengan que contratar. De hecho, tienen campaña no solamente con lo que es la línea de lo que es la ropa interior, sino efectivamente tienen al actor, que no me acuerdo ni de cómo se llama, a este actor que también les hace las campañas de lo que es la ropa total. Entonces, por ahí van bien servidos. Hay algunas que ya están cubiertas técnicamente, pero ya sabéis que dependiendo de las divisiones van utilizando unos rostros u otros. ¿Que va a desaparecer Julia Roberts o Charlize Theron? No lo van a hacer porque, entre otras cosas, Charlize Theron ha renovado con Dior para hacer lo que es todo el tema facial de las cremas del Capture Total. Si mal no recuerdo que se llaman así, los potingues de Dior. Y ella sigue siendo la imagen. No tanto en cuanto ya del Yador, porque ahora es Rihanna, que sale horrorosa, pero ya está dentro de Louis Vuitton. A partir de aquí vamos a tener diversificación. Vamos a ver quién es quien más lo peta y quien más lo pete, ahí lo vamos a tener con una de las grandes firmas. Es que es así. Es así. Yo lo aplaudo también. Porque lo que sí es cierto, o verdad, es que ya estoy cansado siempre de estar viendo los mismos rostros. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero te cansas. Al final es un hartazgo, porque estás siempre viendo a Charlize Theron y venga, R que R, o a la otra, o a la de la moto, pues te toca un tanto la nariz.
pero creo que este tiempo ya ha pasado y las firmas se tienen que ir renovando, porque esto es cierto, o te renuevas o mueres, y nosotros tendremos mucho o no poder adquisitivo para poder comprar, pero también llegan pisando fuerte las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, y hay que ofrecerle productos que ellos demanden y que estén pues a la altura de sus gustos, ni más ni menos. Ellos no pueden ofrecer cosas que no se adapten a las necesidades que pueda tener el cliente. Entonces, me parece que está muy bien. Es verdad que se produzcan estas cosas, pero no me vale que me sirvan a cualquier mamarracho o mamarracha en una bandeja de oro, porque, como siempre digo, una mierda con lazo seguirá siendo una mierda. O sea, pero tal cual. Por mucho envoltorio que tenga. Entonces es cuestión de ver cómo evolucionan las cosas y las apuestas, las distintas apuestas de las firmas, porque también es verdad que, por ejemplo, la firma de Barberris, que ha contratado a este actor, que me parece un actor soberbio, pero creo que no tiene tampoco el suficiente empuje mediático como para llamar a que la gente compre en la firma. O sea, es que es cierto, o sea, este señor, que no recuerdo el nombre, yo los nombres no me acuerdo, pero sobre todo si son de gente joven, creo que le faltaría muchísimo tirón a nivel mediático para decir: oh, mira, aquí está, vamos a por él, venga, vamos todos con Barberris. No, esto no se produce. Si hubiesen cogido a otro churumbel que estuviese más de moda que él, posiblemente la atención se hubiese centrado muchísimo más. Que sí que es cierto que a lo mejor yo no conozco a toda la gente jovencita que va saliendo nueva, pues no sé, me extraña, porque sigo mucho el cine, me escucho música todos los días, y súper variada además. Lo que no escucho es reggaetón, el reggaetón lo tengo prohibido, me lo prohíbo a mí mismo por mi propia salud mental, y ya os lo digo yo. No necesito que nadie me diga qué hacer con una mujer o con un hombre o con lo que sea, ¿no? Lo que tengo que hacer lo hago yo, lo hago con respeto, siempre con mucho cariño, mucho amor, y esto mismamente. Pero con cosas de estas canciones yo no me puedo sentir jamás de los jamases identificado. El caso es que las firmas apuestan por cosas nuevas, no cosas nuevas, sino por personas nuevas, caras nuevas, y desde aquí se aplaude. Aunque luego te llama también, cuidado, paréntesis, te llama poderosamente la atención que una empresa como Serhoff vaya a Duran Duran y saquen un perfume pues atendiendo a los gustos del grupo musical. O sea, te quedas así como un poco... Y cuidado, porque Duran Duran entiendo que es uno de los grupos más potentes de la industria, y de hecho lo sigue siendo, nos guste o no nos guste, y siguen estando en activo. Y Serhoff ha decidido que ellos saquen ahí sus bueno, en realidad son 2 perfumes, pero hay otro, son 2, y uno de ellos tienen distintos colores en las botellas. No sé, mundo de la canción también, pero viejo viejuno, porque la gente de Duran Duran ya supera los 60 años, ¿eh? O sea, ojito, aquí tenemos los Rolling Stones, pero la parte más romántica, los New Romantic. Vale, pues nada, que no me quiero enrollar más, señores míos, señoras mías. Esto forma parte de un artículo publicado también, que yo me he dedicado aquí mismamente a desarrollar, y que pues posiblemente en los próximos días pues vea la luz y tengáis en cuenta lo que estoy diciendo ahora, porque se nos viene ya. La verdad que estoy deseando que se nos venga para luego empezar a despotricar y decir: oh, pero ¿cómo han podido coger a este tío, a esta tía? ¿Qué pinta aquí? El primero que está deseando que pase soy yo, porque me da vida, me da salseo y nos mantiene vivos en el canal. En fin, señores míos, señoras mías, recordad que como sé que ha habido gente que no les ha gustado esto, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña, que tiene ya 60 tacos, más de 60 años. Hoy, por Dios, pobretica mía. Sí, que el otro día en el directo lo estuvimos viendo. Y también ya sabéis que si os ha gustado, pues los likes, las suscripciones y la activación de campanita para recibir notificaciones cada vez que publico algo es gratuito. No hay que hacer absolutamente nada, solamente hacer así, clic, 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 ya está. ¡Hala! Ya todo hecho. Te quedas tranquilo porque luego saco yo algo, ¡pum! ¡Ay, ya está ya el pesado de los gas! Venga, voy a verlo. Encantado de la vida.
También debéis de saber que está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en Around the World, no hay problema, lo cogéis, lo pedís, lo solicitáis, o si no tenéis mucha historia, os vais al Amazon, que es lo más fácil, y catapum chimpum, campana y se ha acabado. Y os invito a que os hagáis miembros del canal y Patreon. Campana y se ha acabado para mí y para todo el mundo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.